Terrifier parece exagerado, demasiado violento para ser real, pero la verdad es que muchos de los actos que vemos en la película no son más que inspiraciones sacadas de la vida real, así que hoy te traigo un top 5 de personas que cometieron crímenes tan brutales que parecen sacados de Terrifier. Esto no es ficción, esto pasó de verdad. Ya que recuerda, la realidad siempre supera a la ficción. Puesto número 5. Albert Fish. Albert Fish fue una de las figuras más sombrías en la crónica negra de Estados Unidos, apodado el Hombre Gris. A pesar de su imagen de anciano inofensivo, se trataba de un individuo con comportamientos sumamente perturbadores que confesó haber desvivido a más de 100 personas de corta edad, aunque solo se comprobaron casos específicos como el de la pequeña Grace. Sus acciones traspasaron cualquier límite humano, involucrando la privación de la libertad, actos de extrema crueldad, hábitos alimenticios atroces y el envío de correspondencia hiriente a los familiares, donde relataba el destino de sus víctimas. Su desequilibrio era tal que también buscaba el daño propio y justificaba su conducta mediante visiones místicas. Finalmente, su camino terminó en la justicia máxima en 1936, dejando un legado de oscuridad que todavía hoy estremece a quienes estudian la mente criminal. Puesto número 4. Andrei Chikatilo. En las sombras de la antigua Unión Soviética surgió una amenaza que el sistema se negaba a aceptar. Andrei Chikatilo. Este individuo, aprovechando el caos de las terminales de transporte y la soledad de los bosques, terminó con la vida de al menos 52 personas, convirtiéndose en un fantasma que acechó durante más de una década. Su metodología era implacable, buscando siempre a quienes estaban desprotegidos para llevar a cabo ataques de una ferocidad inaudita y prácticas que rozaban lo inhumano. Lo que hacía a este caso especialmente perturbador no solo era su ensañamiento físico, sino cómo lograba evadir a la justicia mientras llevaba una vida aparentemente mediocre como maestro. Su caída solo llegó cuando la ciencia y la persistencia policial se unieron, terminando su rastro de oscuridad frente a un tribunal que presenció sus últimos y erráticos momentos antes de su destino final en 1994. Su historia quedó grabada como el recordatorio más crudo de que la maldad puede caminar entre nosotros sin hacer ruido. Puesto número 3. David Parker Ray. David Parker Ray protagonizó uno de los capítulos más aterradores de Nuevo México, destacándose por una metodología basada en el control absoluto y el aislamiento. A diferencia de otros que buscaban resultados rápidos, este individuo diseñó un espacio oculto y altamente tecnificado donde sometía a sus víctimas a sesiones de manipulación extrema y tratos que desafían cualquier límite de la dignidad humana. Se estima que su rastro de afectación alcanzó a decenas de personas, a quienes mantenía bajo un estado de confusión y terror psicológico mediante el uso de grabaciones perturbadoras. Lo más impactante de su historial no fue solo la tecnología del horror que construyó, sino el hecho de que operó durante décadas sin ser detectado, incluso contando con la complicidad de su círculo cercano. Su oscuro legado salió a la luz por el escape heroico de una de sus víctimas, lo que permitió que la justicia lo alcanzara antes de que su reloj biológico se detuviera en prisión, cerrando así la puerta de aquel lugar que él cínicamente llamaba su área de juegos. Puesto número 2. Leonard Lake y Charles N.G. En las remotas montañas de California, Leonard Lake y Charles N.G. construyeron un refugio diseñado no para protegerse del mundo, sino para ocultar actos de una oscuridad absoluta. Este dúo operaba bajo una retorcida mentalidad de supervivencia, utilizando un recinto subterráneo para retener a familias enteras y personas inocentes contra su voluntad.
Se estima que su rastro de desapariciones afectó a más de 20 víctimas, a quienes sometían a un sistema de servidumbre forzada y tratos que buscaban quebrar la voluntad humana. Lo que hace que este caso sea especialmente escalofriante es el uso de cámaras para documentar sus acciones, creando un registro de manipulación psicológica que horrorizó a las autoridades al ser descubierto. Su caída se produjo por un descuido insignificante en una tienda, lo que destapó una de las operaciones criminales más complejas de los años 80. Mientras uno decidió no enfrentar las consecuencias, el otro protagonizó un extenso proceso legal que terminó por revelar el verdadero alcance de la tragedia ocurrida en aquel búnker de la montaña. Puesto número 1. Llegamos al puesto número 1, al lugar donde la ficción de las pesadillas se queda corta ante la realidad, porque si existe un hombre en la historia que personificó la esencia de Ar el payaso, ese fue Carl Panzram. Al igual que el protagonista de Terrifier, Panzram no buscaba lógica, ni fama, ni redención. Era una fuerza destructiva impulsada por un desprecio absoluto hacia la vida, convirtiendo su existencia en una macabra función de odio contra la humanidad. Desde una infancia marcada por la brutalidad, emergió como un depredador errante que recorrió el mundo dejando un rastro de cenizas, confesando haber terminado con la vida de más de 20 personas y afectado a cientos más mediante ataques de una ferocidad animal que parecen sacados de una película de horror extremo. Lo que lo coloca en la cima de este conteo es esa ausencia total de remordimiento y su disfrute por el caos, relatando sus actos con una frialdad que congela la sangre y afirmando que su único arrepentimiento era no haber causado un dolor todavía más profundo. Panzram fue, en esencia, un volcán de desprecio que finalmente fue silenciado en 1930, dejando un legado de sombras que nos recuerda que, a veces, los monstruos más aterradores no necesitan maquillaje para superar a la ficción. Si les gustó mi video, háganlo saber en los comentarios, y denle like, gracias y buenas noches.